convertirme en mamá alrededor de los 40 años de edad o más allá, implica que tengamos una serie de creencias y de miedos. Y hoy vamos a derribar esta creencia limitante de voy a morir o tengo esta duda o este miedo de morir si tengo un bebé después de los 40 años. Hola, mi nombre es Laura Pacheco, soy coach de vida, terapeuta holística y mamá de 2 bebés después de los 45 años. Y hacernos la pregunta, ¿estoy en peligro de morir si tengo una gestación y un parto después de los 40 años o cerca de los 40 años? Y quiero primero que nada poner un poco de contexto en esto y hacerte una pregunta. ¿Tú sabes cuándo vas a morir? ¿Tenemos ya la fecha límite de nuestra vida? ¿Sabemos en qué circunstancias y de qué manera vamos a morir? Y lo pongo en esta perspectiva porque el pensar que vamos a morir durante la gestación o durante el parto es como decir que vamos a morir en un accidente de auto o en un vuelo o tal vez atravesando la calle. En realidad no lo sabemos, pero ¿de qué depende que yo asegure la muerte o prevenga la muerte? Porque en realidad, si lo vemos desde el punto muy objetivo, es que todos vamos a morir en algún momento. Y entonces mi segunda pregunta es, ¿deberíamos de renunciar a nuestros sueños porque probablemente vamos a morir en ese intento de conseguir nuestros sueños? Y yo creo que te estarás haciendo la pregunta a ti misma y a lo mejor contestándote al mismo tiempo y en realidad no lo es. Y aquí quiero que tengamos esto muy consciente porque podemos prevenir o disminuir las posibilidades de muerte como en cualquier otro lado, como cuando nos ponemos el cinturón de seguridad, cuando vamos en el carro o cuando hacemos todo lo que nos indica el médico si tenemos algún padecimiento, alguna situación específica con nuestra salud o también teniendo pues precauciones al momento de cruzar la calle simplemente, etcétera. Entonces yo creo que al igual que todo esto, pensar en que la maternidad nos va a matar porque tenemos cierta edad, es como pensar que no hay ciencia hoy por hoy que nos pueda ayudar. Y lo digo de esta manera porque si lo trasladamos a otras situaciones como algunas enfermedades, por ejemplo, algún cáncer, algunas otras enfermedades terminales, lo que vemos ahí es mucho de lo que la persona en sí puede manejar su miedo o no puede manejar su miedo. ¿Qué quiero decir que si la persona puede manejar su miedo o no puede manejar su miedo? Es lógico que todos tengamos miedo a morir porque no sabemos qué hay detrás de la muerte. Nos han dicho, pero en realidad ese cambio, vamos a decir, de estado de materia, pues simplemente nos trae cierta ansiedad y también lo que dejamos en este plano terrenal. Entonces es algo muy humano y que tengamos miedo a morir. De hecho, el miedo es una emoción de la que estamos provistos para poder ayudarnos a identificar los peligros. Entonces, nuestro cerebro está diseñado para que nosotros tengamos miedo. Pero hay 2 tipos de miedo. Este miedo que me hace a mí tomar todas las precauciones o el miedo que me ayuda a frenarme, detenerme y que no me deja avanzar en lo que quiero avanzar. Y esos son los diferentes tipos de miedo que nosotros debemos de identificar en nosotros mismos. Si yo estoy en esta edad de cerca de los 40 o más allá de los 40 y quiero ser mamá y entiendo o me entiendo o me conozco que lo que me está deteniendo es un miedo, entonces yo aquí te digo, este miedo lo puedes utilizar para ir por todas las cosas que te van a ayudar a prevenir. Te quiero platicar
¿cómo es que tú aumentas la probabilidad de morir en una gestación si estás cerca de los 40 o más allá de los 40? Va a parecer irónico, pero es una manera de decirte lo que no debes de hacer. ¿Cómo aumentar la probabilidad de muerte? Pues no cuidando mi estado general de salud. Al momento de querer concebir, si yo no cuido mi calidad de salud, si yo tengo una situación, vamos a decir que estoy padeciendo a lo mejor ciertas problemáticas en mis niveles de triglicéridos o de colesterol o de diabetes o de hipertensión, si estoy batallando con alguna de estas situaciones, debo de mantener mi cuerpo muy controlado con todo lo que me ha dicho a mi médico que debo de tener, ¿no? Entonces, si yo no hago nada por mi cuerpo, claro que voy a aumentar la probabilidad de morir en un embarazo después de los 40 años. Si yo no voy con un médico especialista que vea la maternidad desde este momento, desde esta edad, entonces puedo aumentar mis probabilidades de morir. No todos los ginecólogos están capacitados para atender una gestación o un parto que esté cerca o después de los 40. Ya hay una especialización que se llama materno-fetal. Otra de las cosas que yo puedo hacer para aumentar la probabilidad de morir es pensando en que me voy a morir. Al final, lo que nosotros pensamos es cómo también vamos a mantener nuestro cuerpo con cierta adrenalina, ciertos bioquímicos que no nos funcionan o no nos ayudan para el momento de la gestación. Es decir, nos funcionan para momentos de peligro, pero no podemos pensar que la gestación o el parto es un peligro. Es un momento que tenemos que tener de cuidado, pero no solamente aquellas mujeres que están cerca de los 40, sino también aquellas mujeres jóvenes deben de tener sus precauciones, deben de estar sanas para poder tener todas estas posibilidades de que tengamos una gestación y un bebé sano. Otra de las cosas que debemos hacer para mantener nuestra probabilidad de morir en una gestación es desbordarnos en nuestras emociones. ¿Qué quiero decir? No gestionar ninguna de mis emociones. Porque al mismo tiempo que nosotros estamos dándole cabida a más emociones que pongan en nuestro cuerpo aquellas sustancias bioquímicas que no necesita para un desarrollo normal y saludable de mi bebé y al mismo tiempo un desarrollo normal de mi gestación, entonces se vuelve un paso más allá cerca de la muerte. Entonces debemos de gestionar las emociones y gestionar las emociones quiere decir darles salida sana. No quiere decir que las debo de controlar, contener y guardar. Eso es lo peor que podemos hacer cuando estamos intentando concebir, cuando estamos ya dentro de la gestación o cuando estamos en este proceso de dar a luz y posterior al bebé. Nuestro bebé va a estar conectado con nosotros desde que esté el bebé en nuestro vientre, incluso meses después de que ya no está en nuestro vientre. También está conectado con nuestras emociones, porque es como una extensión de mí. Entonces, estas son muchas de las cosas que podemos hacer para tener más probabilidades de morir en una gestación o en un parto. ¿Y qué debo hacer para reducir el riesgo de muerte en una gestación, en un parto, cuando estoy cerca de los 40 o más allá? Una de las primeras cosas es que todo empiece aquí en la cabeza y es tratar de mantener este miedo a la muerte como una manera de indicador para prevenir, y es decir, para tomar nuestras precauciones, ya sea yéndonos obviamente a un médico especialista,
tomando todas las indicaciones que este médico especialista nos dé y siguiendo también las indicaciones que nos dé nuestro cuerpo, porque el especialista te va a decir conforme a su experiencia y a los datos que él o ella tiene acerca de cómo llevar una gestación saludable, llegar a un parto saludable. Sin embargo, el que tiene la última palabra es nuestro cuerpo. Es decir, un especialista puede ir por un camino, pero el cuerpo puede decirte, no, ese no es el camino. Y una de las cosas importantes a tomar en cuenta es desintoxicarte. Es decir, de todos aquellos productos que son procesados, que tienen químicos. Otro es mantener un estado saludable en tu intestino y en tu digestión. Después voy a hablar más acerca de esto, pero es sumamente importante. Y también nutrir a tu cuerpo y nutrirlo de manera obviamente sana, con los productos lo mayor naturalmente posible, pero también nutrir tus pensamientos con aquellos pensamientos que te van a sumar, que te van a ayudar a tener un estado general de tranquilidad. Es sumamente importante. Y para eso te recomiendo el mindfulness, que es un estilo de meditación que es estar en el presente. Si tú nunca lo has hecho, empieza a hacerlo en el día, una vez al día, 2 veces al día, hasta 3 veces al día. ¿Por qué? Porque eso te va a mantener en un estado equilibrado. Por otro lado, tratar de que las emociones no se queden ahí clavadas, sino que les podamos dar salida, es otra medida importante. Y por último, tener todos nuestros chequeos al día, todos nuestros análisis al día, para que si hay alguna situación que hay que corregir, se pueda corregir de inmediato. Recuerda que la prevención es lo que debemos apostar para poder tener esta gestación sana, poderla vivir de la mejor manera. Y si tú tienes muchas ganas de tener un bebé en tu pancita, esta etapa la vas a disfrutar cuando estés en este equilibrio. Ahora, lo importante cuando nosotros empezamos a sentir que nos está dando miedo la situación de que podamos perder la vida durante la gestación o durante el parto, porque tenemos más allá de 40 o estamos cerca de los 40 años, es apegarnos a la resiliencia. ¿Por qué? Porque como todo en la vida, siempre vamos a enfrentar retos de muchos tipos, a lo mejor de salud, a lo mejor de dinero, a lo mejor de acompañamiento. Siempre la vida nos presenta retos y no para que pensemos que no debió haber sucedido, no debía haber planeado un bebé o no debía haber buscado un bebé, sino es para que tú misma vayas dándole un paso enfrente a esa resiliencia. La resiliencia es poder ver lo que sí tienes en lugar de lo que no tienes, poder ver a dónde sí pudiste llegar en lugar de ver a dónde no pudiste llegar. Poder ver con qué sí cuentas en lugar de que con qué no cuentas. ¿Por qué es tan importante la resiliencia? Porque en la medida en que tú eres resiliente, vas a poder también enseñar a tus hijos, a tu bebé, al que venga en camino, a tener esa resiliencia para sus propios retos. Porque los retos de los bebés empiezan cuando empiezan a gatear. Cuando se dan cuenta que no son una extensión de nosotros. Desde entonces empiezan los retos para ellos y empiezan las frustraciones para ellos. Y a lo mejor son unas frustraciones por cosas muy pequeñitas que no pueden lograr. Pero si lo vemos de esta manera, es como si nosotros ahorita pensamos en que no podemos lograr a lo mejor concebir en el momento en que yo quiero y con los intentos que yo quiero. Entonces, una parte de nosotros tiene que irse
hacia atrás y vernos, bueno, ¿cuántas veces más tengo que intentarlo? ¿Cuántas veces más estoy dispuesta a intentarlo? Como decirle a un bebé que empieza a caminar, te caíste, ¿cuántas veces más lo tienes que intentar? Entonces, de esa manera, trabajamos la resiliencia y nos va a ayudar en todo este proceso de la búsqueda del bebé, nos va a ayudar en todo este proceso de la gestación. Si alguna situación no va como esperamos, también nos va a ayudar a saber que vamos a ir por algo más, vamos a buscar más ayuda para poder que regrese esto al bienestar. Porque yo te tengo una noticia. No depende solamente del cuerpo, porque el cuerpo es una maquinaria perfecta. El cuerpo puede responder. Ha respondido a mujeres de 53 años, 55 años que han tenido bebés sin problemas de gestación, sin problemas a la hora del parto. Entonces no tienes tú por qué ser la excepción. Simplemente fue la resiliencia que les ayudó a esas mujeres a llegar al objetivo que querían. Entonces hay que aquí preguntarnos dos cosas importantes. ¿Quiero este objetivo? ¿Quiero ser mamá? ¿Realmente desde el fondo de mi corazón quiero ser mamá? ¿O es algo que me está presionando la sociedad? ¿Es algo que me está presionando mi pareja? ¿Es algo que me está presionando el reloj biológico? ¿Mi ginecólogo, mi mamá o quien sea? Alguien externo. Más bien tenemos que buscar dentro de nosotros mismos, dentro de nosotras mismas, si realmente queremos ser mamá, si realmente queremos ser papá, si realmente estamos con la pareja adecuada para este proyecto o simplemente me estoy dejando llevar. Y en base a eso es donde empieza a fundarse, es este fundamento, es estos cimientos fuertes que me van a ayudar a esa resiliencia, porque seguramente van a haber retos. Siempre los hay y no es solo por la edad, es por todas las creencias que tenemos atrás. Es porque pensamos que todas debemos de ser fértiles en cierto momento y de cierta manera. Y no, somos únicas e irrepetibles. Así es que en el momento en que tú empieces a tener esta resiliencia, a enfrentar los retos con la mejor actitud que te lleve a identificar las opciones que tienes para resolver aquellos problemas que se están presentando, es en la manera en la que tú incluso darás de manera genética, porque la epigenética habla acerca de esto, de que los aspectos externos que tengamos nosotros, vamos a poder desatar ciertos genes en nuestro organismo. Entonces, imagínate llevar esta resiliencia que yo tengo para que mi hijo, mediante mis genes y mediante mi educación, mi crianza, mi ejemplo, llevo a que él o ella misma enfrente sus propios retos con resiliencia. Entonces, hay muchos beneficios detrás de esto, desde que yo puedo ver las oportunidades para poder brincar al siguiente paso, hasta trasladar esta resiliencia a nuestros bebés. ¿Y qué te parece si pensamos en vida en lugar de muerte? Es decir, si yo tengo miedo a la muerte por buscar una gestación cuando tengo más de 40 o estoy cerca de los 40, ¿qué si le ponemos a la mente pensamientos de vida? ¿Qué si le ponemos a la mente esos pensamientos que nos van a sumar, que nos van a dar esta paz interior, esta tranquilidad, esta bioquímica que necesita mi cuerpo para poder primero concebir y después gestar con unas probabilidades mayores de tener una gestación sana y después un parto sano y después un bebé sano? Porque al final la neurociencia dice que lo que tengamos aquí en la mente, lo que pongamos en nuestra mente, el cerebro lo va a creer como una realidad. ¿Qué es lo que sí tenemos que poner? Pues tenemos que poner estos pensamientos de que cada una de mis células se puede regenerar, cada una de mis genes
pueden ser afectados por el ambiente externo que yo le dé, por una buena alimentación, por una buena gestión de emociones, por ejercicio, por meditación que me dé, que me haga vivir en el presente y que no me haga vivir en el futuro viviendo estos miedos. También una buena digestión, desintoxicarnos. O sea, si yo me empiezo a imaginar que todo eso va sucediendo, nuestro organismo va a trabajar en ese sentido. Entonces, si nosotros ponemos este pensamiento de vida, de que nuestras células tienen vida, de que nuestras células no están viejas, ¿no? Es una palabra muy fuerte, pero no tienen la edad para morir, tienen la edad para reproducirse de manera sana. Entonces vamos a poder poner todo nuestro cuerpo alineado a un pensamiento de vida. ¿Y qué crees? Mayores probabilidades también de vida. Y me preguntarás, ¿cómo tengo estos pensamientos que sumen para que tenga yo un cuerpo que reaccione de manera favorable a una concepción, a una gestación, a dar a luz a un bebé sano? Primero, tienes que identificar cuál es la raíz de tu miedo. Si tú tienes miedo a la muerte, si tú tienes miedo a la gestación a los 40, si tú tienes miedo a una enfermedad genética, ¿de dónde viene tu miedo en realidad? ¿En dónde está ubicado? Una vez que tú identifiques este miedo, checa qué emoción está ahí. O sea, ¿en dónde se siente? Se siente en el estómago, se siente en las manos, se siente en el pecho, en el cuello, en las piernas. ¿Dónde se siente esa emoción? Una vez que lo tienes identificado, vas a un pensamiento de vida. Puedes imaginarte un bebé sano en tus brazos, puedes imaginarte todas tus células súper sanas reproduciéndose de manera correcta e identifica qué está sucediendo en tu cuerpo, dónde se identifica esta emoción. Se siente en el pecho, en las manos, en las piernas, en el estómago. Y al momento de identificar y anclar esta emoción, vas a utilizar esta emoción para cada vez que venga un pensamiento que no te va a sumar, algún miedo, vas a volver a tu pensamiento y a sentir esta emoción. Y de esta manera es como vamos a dar la vuelta y vamos a tener pensamientos que sí nos sumen. Una de las cosas muy importantes que tengo que hacer, además de poner de mi parte y hacer que mi cuerpo esté sano, desintoxicado, que esté en condiciones para concebir, para gestar, para dar a luz a un bebé sano, es ir con un especialista. Y me vas a decir, pues claro, Laura, necesito ir con mi ginecólogo. Y aquí te voy a decir, no. Si tú estás cerca de los 40 o estás más allá de los 40, tienes que ir con un ginecólogo. Si tu ginecólogo es perfecto, pero si no, es un ginecólogo que tenga la experiencia de reproducción asistida. ¿Por qué? Porque ya hay muchas situaciones en nuestro cuerpo que va a requerir de ese expertise. ¿Para qué? Para que tengamos las mejores esperanzas, pero también las mejores opciones, para que nos diga cuáles son nuestras opciones. A lo mejor es intentarlo de manera natural, a lo mejor te hace todos los análisis que tiene que hacerte, o a lo mejor te va a decir directamente, tiene que ser un in vitro. No sabes. Entonces, no cualquier médico tiene esta expertise. Ahora, si tú puedes conseguir un médico que esté directamente formado en reproducción asistida, pues muchísimo mejor. Y yo aquí te cuento que en mi caso, que yo tuve 2 bebés después de los 45 años, mi primer paso fue ir a ver cómo estaba mi estado de salud con un médico que se dedicaba a la reproducción asistida. Simplemente sabía que ellos me iban a decir cuáles eran mi mejor opción. Entonces, de esta manera, me hice todos los análisis y entonces pude determinar, incluso te voy a decir, que mi primer médico que yo tomé, que era especialista en reproducción asistida,
no continué con él por algunas situaciones con las que yo no concordaba y con las que no me sonaban. Que ahora sí que mi formación de terapeuta me decía, no, por aquí no va. Entonces busqué una segunda opinión donde perfectamente encajó con lo que yo entendía de mi cuerpo. Porque aquí te voy a decir algo. No es que el doctor te diga a ti cómo te tienes que sentir o cómo va a ser tu vida cuál expectativa debes de tener o qué esperanzas debe de tener. Tú vas a ir con el doctor para que él te diga o ella te diga cuáles son tus opciones en base a una serie de análisis que te hizo y que tú tomes la decisión que más resuena con tu corazón. ¿Por qué? Te voy a platicar. En mi caso, yo ya tenía 45 años de edad y yo dije, pues yo no tengo tiempo de estar probando, intentando el embarazo, porque yo no lo había intentado hasta ese momento que decidí, sino intentar y pasar un año, año y medio, a ver si voy a poder embarazarme de cierta manera, ¿no? Sino que yo le dije al doctor así tan claro, necesito que esto sea rápido, que no me desgaste emocionalmente y que no me desgaste económicamente. Con esas tres peticiones yo fui. Y él me dio todas las opciones que yo tenía y yo escogí la que más me llenaba y con la que más comulgaba. Entonces, a partir de ahí y con esta comunión que tuve con mi médico, esto es muy importante porque al final el médico es el que va a tratar de ayudarte a concebir, el que va a tratar de decirte a dónde tienes que ir, si necesitas algún otro especialista y qué tienes que hacer para que todo esto pueda suceder. Mi médico de reproducción asistida, una vez que yo ya concebí y que ya el bebé empezó a crecer, me mandó con otro especialista que se llama materno-fetal. ¿Por qué? Porque el materno-fetal es el que se dedica a tratar los embarazos de mujeres que están alrededor de los 40 años o más allá de los 35 años, o embarazos que se vayan complicando. ¿Por qué? Porque tienen todas las herramientas, todo el expertise, toda la especialización para saber qué hacer. Y aquí es bien importante pues no estar probando en un lado y en otro, porque en una gestación pues el tiempo va pasando, el mes con mes va pasando. Entonces es importante saber que con el primer médico que llegue, que veas que sí está en comunión contigo, tú estás en comunión con él. Y no quiere decir que haya médico bueno o malo, simplemente es que encajas en ese lugar. Entonces, no olvides ir por un médico especialista que sepa realmente, no andes viajando de lugar en lugar porque es muy desgastante económicamente y emocionalmente. Y cuando ya estás en la gestación, busca el médico materno-fetal. Otra de las cosas que podemos hacer para aumentar la probabilidad de un embarazo y un parto saludables es hacernos todos los análisis correspondientes. Es que es impresionante la cantidad de análisis que se pueden hacer para que todo vaya de la mejor manera. Y la ciencia sigue avanzando. Mis embarazos fueron el primero hace 5 años, el segundo hace 4 años. Entonces, de 4 años para acá ya hay incluso algunos análisis que no lo había en mi momento. Entonces, ya contamos con la ciencia a nuestro favor. ¿Por qué? Porque la ciencia se ha dado cuenta que el grupo de mujeres o de la población de mujeres que está cerca de los 40 o más, que empiezan a tener bebés o que piensan en la maternidad hasta en ese entonces, va creciendo y creciendo cada día más. Entonces yo te tengo una noticia, esto no va a ir disminuyendo, esto va a ir creciendo y una de las cosas es porque tenemos una expectativa de vida más larga,
porque nuestro periodo de ser productivos está creciendo. O sea, ya una persona de 60 años ya no es una persona que se va a jubilar. Una persona de 60 años es una persona que va a seguir trabajando hasta los 75 o 80 años probablemente. Entonces, obviamente que todo este campo nos viene a cambiar a nosotros también estas edades y obviamente la tecnología, la ciencia está atendiendo una necesidad que hay allá afuera, que es de nosotros las mujeres que por alguna razón el tiempo se pasó, por alguna razón no pudimos tener bebés o planear una maternidad a los 25, 30 años, sino que nos llegaron los 40 años, nos llegaron los 45 años como a mí y empezamos a pensar en la maternidad. Entonces, con esto te quiero decir que el miedo a morir dentro de la gestación y dentro de un parto se disminuye muchísimo si tú tienes los cuidados necesarios. Es más, hay estudios que dicen que si tú tienes por primera vez un bebé después de los 30 años, tu expectativa de vida es más larga. ¿Por qué será?